Cuando pensamos en dinosaurios, imaginamos bestias colosales, rugidos aterradores y una era perdida hace millones de años. Pero, ¿y si te dijera que no todo está dicho sobre ellos? ¿Y si te dijera que aún hay secretos tan increíbles como inquietantes, que permanecen ocultos bajo capas de roca, historia incompleta y silencio científico? Hoy te contaré los secretos ocultos de los dinosaurios que nadie conoce, no lo que viste en documentales, no lo que dicen los libros de texto. Bienvenidos a lo nunca contado. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre tu visión sobre estas criaturas milenarias. 1. Dinosaurios con plumas, más cerca de las aves que de los reptiles. Durante décadas, la imagen dominante que el cine, los libros y la educación nos mostraron sobre los dinosaurios era clara: bestias colosales, escamosas, con rugidos ensordecedores y una apariencia más cercana a un cocodrilo que a cualquier otra cosa. Así los conocimos, así los temimos, así los imaginamos durante generaciones. Pero la ciencia, como siempre, guarda sorpresas. A partir de los años 90, en ciertos yacimientos fósiles de China, especialmente en la provincia de Liaoning, los paleontólogos comenzaron a encontrar algo que cambiaría por completo la forma en que vemos a los dinosaurios: fósiles con impresiones de plumas. Sí, plumas, no una ni dos, cientos, algunas tan finas y bien conservadas que permitían incluso ver su estructura en detalle, como si se tratara de un pájaro moderno. El hallazgo fue desconcertante. Se trataba de dinosaurios como el Sinosauropteryx, un pequeño terópodo cubierto por una especie de plumón denso, y luego especies más avanzadas como el Microraptor, que literalmente tenía 4 alas, 2 en los brazos y 2 en las patas traseras, además de una cola emplumada en forma de abanico. El mensaje era claro: no todos los dinosaurios eran reptiles escamosos. Algunos eran aves gigantes o algo muy parecido. Pero lo más impactante fue cuando descubrieron que el Velociraptor, ese depredador ágil y letal que conocimos gracias al cine, también tenía plumas. Sí, ese mismo que nos aterrorizó en Jurassic Park. En realidad, habría parecido más a un ave de caza con garras afiladas que a un lagarto gigante. Los científicos incluso han encontrado en sus huesos pequeñas protuberancias que indican la presencia de sacos de plumas ancladas al hueso, como ocurre en las aves actuales. Y entonces llegó la gran revelación: las aves no descendieron de los dinosaurios. Las aves son dinosaurios. Literalmente. No es una metáfora ni una forma simplificada de explicar la evolución. Es un hecho científico confirmado. Cada gorrión, paloma, cuervo o halcón que ves hoy es el descendiente directo de los dinosaurios terópodos. Es decir, los dinosaurios no se extinguieron completamente. Una rama de ellos sobrevivió, se adaptó, cambió sus dientes por picos, sus garras por alas y conquistó los cielos. Y esa rama sigue viva. La ves cada mañana en los cables de luz, en los árboles, en el aire. Este descubrimiento revolucionó por completo la paleontología. Muchos museos tuvieron que rehacer sus exhibiciones. Los científicos empezaron a reimaginar cómo era en realidad el mundo del Jurásico y el Cretácico, no como un lugar lleno de rugidos graves, sino como un entorno donde los sonidos podían ser chillidos, llamados agudos, cantos y siseos. Los colores también cambiaron. Algunos estudios revelan pigmentos en las plumas fosilizadas, mostrando que muchos dinosaurios tenían colores brillantes, patrones en la piel y quizás hasta plumajes para cortejo, camuflaje o jerarquía. Y esta verdad aún no ha llegado del todo al imaginario colectivo. Mientras en la cultura popular seguimos viendo dinosaurios como lagartos gigantes, la ciencia nos susurra algo mucho más interesante. Estaban más cerca de los colibríes que de los dragones. Imagina un Tyrannosaurus Rex con plumas en la cabeza y el lomo, quizás no como un canario, pero sí con un plumaje primitivo. Imagina que, en lugar de rugir, emitía sonidos guturales parecidos al canto de un ave gigante. Imagina que en vez de una jungla silenciosa, los bosques del Cretácico estaban llenos de chillidos, zumbidos, llamados, una sinfonía de dinosaurios emplumados. Este es uno de los secretos más revolucionarios y hermosos que nos ha revelado la paleontología moderna.
uno que aún no ha llegado del todo a los libros de texto, pero que ya está cambiando nuestra forma de mirar no solo al pasado, sino al presente. Porque la próxima vez que veas un gorrión saltando sobre el pavimento o un cuervo observándote desde un poste, recuerda esto: estás frente a un dinosaurio y lleva millones de años perfeccionando el arte de sobrevivir. 2. ¿Los dinosaurios podían comunicarse como aves? Durante años, imaginamos a los dinosaurios como criaturas mudas o con sonidos primitivos, gruñidos, rugidos, bufidos. Las películas nos acostumbraron a que el rugido del Tyrannosaurus Rex o el chillido del Velociraptor eran lo más cercano a su voz. Pero la realidad, como suele suceder en la ciencia, es mucho más fascinante y totalmente inesperada. Recientes estudios paleontológicos sugieren que algunos dinosaurios no solo hacían sonidos complejos, sino que tenían formas específicas y desarrolladas de comunicarse entre ellos. Y lo más sorprendente, lo hacían de manera muy parecida a como lo hacen hoy las aves. Todo empieza con un detalle que antes se pasaba por alto: las estructuras óseas en el cráneo y en el pecho de ciertas especies, cavidades amplias, cámaras de resonancia internas, crestas huecas. Todo indicaba que había una arquitectura vocal mucho más compleja de lo que se pensaba. Pero la pieza clave del rompecabezas apareció cuando los científicos descubrieron la siringe fósil de un ave prehistórica, pariente directo de los dinosaurios. La siringe es el órgano con el que las aves actuales producen sonidos, cantos, trinos, silbidos, y ese descubrimiento demostró que la capacidad de vocalización no era algo nuevo, sino un legado evolutivo. Entonces, se reexaminaron especies como el Parasaurolophus, un dinosaurio herbívoro del Cretácico superior, famoso por su enorme cresta curvada hacia atrás. Durante años, se creyó que esa estructura era decorativa o quizás usada para el cortejo, pero estudios con simulaciones acústicas 3D revelaron que esa cresta funcionaba como una cámara de eco, una caja de resonancia natural. Se cree que el Parasaurolophus podía emitir sonidos graves, largos y envolventes, que viajaban a gran distancia, como una especie de cuerno natural, para comunicarse con otros miembros de su especie. Imagina esos sonidos reverberando en un bosque jurásico, una llamada de advertencia, un canto territorial, un eco buscando a una pareja. Y no fue el único. Otros dinosaurios, como el Corythosaurus, Lambeosaurus y muchos terópodos, también tenían cráneos con cavidades resonantes. Esto sugiere que la vocalización era común, variada y probablemente vital para la supervivencia. Pero no solo se comunicaban por sonido, también lo hacían visualmente, al igual que las aves actuales. El descubrimiento de plumas coloridas en algunas especies abre la posibilidad de que usaran señales visuales para expresarse, desplegando plumas, cambiando su postura, realizando danzas para cortejar o intimidar, como lo hacen hoy los pavos reales o las aves del paraíso. ¿Y qué significa todo esto? Significa que los dinosaurios no eran brutos instintivos que vagaban en silencio por la tierra. Eran seres sociales, con jerarquías, grupos, interacciones, lenguaje. Tenían sus propios códigos, sus formas de identificarse, de advertir, de llamar, de responder. ¿Puedes imaginarlo? Una mañana prehistórica, la niebla entre los árboles gigantes, y no un silencio pesado, sino una sinfonía de sonidos, graves y agudos, entrelazados entre trinos, cantos largos, zumbidos y chillidos. Un bosque habitado por gigantes que hablaban. Y si esto es cierto, y todo indica que lo es, entonces la historia cambia, porque los dinosaurios no solo eran depredadores o presas, eran criaturas con cultura, comunicación y quizá algo parecido a la conciencia social. Entonces, la próxima vez que escuches a un pájaro cantar, pregúntate, ¿qué fragmento de un sonido ancestral estás escuchando? ¿Es, acaso, un eco perdido del tiempo, de un dinosaurio que una vez quiso decir algo? 3. Los fósiles que se esconden del público. Cuando hablamos de fósiles, normalmente pensamos en museos, vitrinas de cristal, huesos perfectamente montados y la imagen de un científico con bata blanca que anuncia cada nuevo hallazgo al mundo con una sonrisa en conferencia de prensa. Pero la realidad detrás del mundo de la paleontología es mucho más compleja y más silenciosa de lo que imaginas, porque, aunque se han descubierto millones de fósiles en todo el mundo, solo un pequeño porcentaje de ellos ha sido exhibido, estudiado
estudiado o siquiera catalogado formalmente, y el resto guardado, almacenado, clasificado como sin prioridad o directamente olvidado en sótanos, depósitos y cajas sin abrir. En algunos de los museos más prestigiosos del mundo, como el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, el Museo de Historia Natural de Londres o el Instituto de Paleontología de Beijing, existen salas enteras repletas de cajas con huesos que nunca han sido investigados a fondo. Algunas llevan allí décadas, con etiquetas antiguas, manuscritas o incluso incompletas. Son fósiles que, por falta de presupuesto, tiempo o interés institucional, han sido literalmente silenciados. Y eso no es todo. Fósiles con anomalías. Hay casos, pocos, pero documentados, de fósiles que sí fueron analizados y causaron problemas. ¿Por qué? Porque no encajaban en el relato oficial, porque presentaban anomalías tan extrañas que los paleontólogos prefirieron callar antes que generar polémica. Se habla de huesos fusionados que no deberían existir, de criaturas que combinan rasgos de especies distintas, de marcas de mordidas hechas por depredadores que no existen, y, más inquietante aún, de fósiles ubicados en estratos geológicos que, según las dataciones aceptadas, son millones de años más antiguos o más recientes de lo que deberían ser. En 2017, un grupo de investigadores descubrió restos fósiles en Norteamérica que parecían corresponder a una especie de dinosaurio carnívoro, pero en una capa donde supuestamente ya estaban extintos. ¿Error? ¿Reinterpretación? ¿O una verdad incómoda? Muchos de estos hallazgos terminan siendo reclasificados como material no concluyente, fragmentos inidentificables, o simplemente quedan archivados sin más estudio. Y aunque algunos científicos lo atribuyen a prudencia metodológica, hay quienes se preguntan, ¿qué pasaría si analizáramos todo lo que hoy está guardado? ¿Cambiaría nuestra visión de la historia evolutiva? ¿Reescribiríamos el árbol genealógico de los dinosaurios? Otro factor que complica todo aún más es el mercado negro de fósiles. Sí, aunque suene increíble, existe una red internacional de compradores privados, coleccionistas, millonarios y hasta empresas que adquieren fósiles raros antes de que lleguen a manos de la ciencia. Estos fósiles pueden ser vendidos por cientos de miles, incluso millones de dólares. Y una vez en colecciones privadas, la ciencia pierde acceso a ellos para siempre. Puede que contengan pistas genéticas, nuevas especies o información crucial sobre cómo vivían los dinosaurios, pero si están encerrados en una sala privada, lejos del ojo académico, se convierten en secretos inalcanzables. ¿Ignorancia o miedo al cambio? La ciencia es una construcción colectiva, basada en pruebas, revisión y corrección constante, pero también es una estructura humana, y como toda estructura humana, tiene zonas de confort, teorías que cuesta abandonar, modelos que cuesta actualizar, y descubrimientos que, si resultan demasiado disruptivos, simplemente se postergan. No es conspiración, es miedo. Miedo a no poder explicar lo que desafía lo establecido. Miedo a reconocer que aún sabemos muy poco. Entonces, cuando camines por un museo y mires un esqueleto perfectamente armado, recuerda esto. Por cada fósil que ves, hay decenas, cientos, tal vez miles, que siguen ocultos, esperando, silenciosos, guardando verdades que podrían cambiarlo todo. Y tú te preguntarás, ¿qué secretos están enterrados, no bajo la tierra, sino bajo el silencio? ¿Quién decidirá cuándo es momento de desenterrarlos? Tal vez algún día, uno de esos fósiles olvidados revele que nuestra historia, la historia de la vida en la Tierra, es mucho más extraña, compleja y sorprendente de lo que jamás imaginamos. 4. ¿Eran más inteligentes de lo que creemos? La imagen tradicional que hemos tenido de los dinosaurios es la de criaturas enormes, salvajes y primitivas, autómatas impulsados por instinto, bestias ciegas al pensamiento complejo. Pero la ciencia, una vez más, está comenzando a cuestionar esa percepción y a revelarnos una realidad mucho más profunda. Algunos dinosaurios podrían haber sido sorprendentemente inteligentes. Durante mucho tiempo, se asumió que el cerebro de los dinosaurios era pequeño en relación con su cuerpo, y por lo tanto su capacidad cognitiva también. Pero esa visión simplista empezó a desmoronarse cuando los paleontólogos comenzaron a estudiar más de cerca a un grupo en particular, los troodóntidos. Los troodón, por ejemplo, eran dinosaurios bípedos, pequeños, veloces y con un cerebro proporcionalmente más grande que cualquier otro dinosaurio conocido. Sus cráneos revelan un lóbulo óptico bien desarrollado, lo que indica excelente visión, probablemente nocturna
nocturna. Además, sus ojos estaban posicionados hacia el frente, lo que les daba visión binocular y percepción de profundidad, algo clave para la caza precisa. Tenían dedos prensiles, lo que sugiere que podían manipular objetos, agarrar presas o incluso interactuar de formas más complejas con su entorno. Esto ha llevado a algunos paleontólogos a plantear una pregunta provocadora. ¿Y si algunos dinosaurios no solo cazaban con fuerza, sino también con estrategia? Podrían haber tenido estructuras sociales más complejas, podrían haber aprendido a través de la observación, incluso, quizás, haber desarrollado rudimentos de cooperación, como ocurre con algunas aves y mamíferos actuales. Una inteligencia en evolución, pero aquí es donde todo se vuelve aún más interesante y más inquietante. Algunos científicos especulativos, como el paleontólogo Dale Russell, propusieron una idea que sacudió la imaginación del mundo científico en los años 80, el dinosauroide. Según esta hipótesis, si el troodon no se hubiera extinguido, su gran capacidad cognitiva y sus características anatómicas lo habrían colocado en la línea evolutiva hacia una criatura humanoide. Un ser bípedo, con postura erguida, manos funcionales, ojos grandes y un cerebro en constante expansión. Una especie de reptil inteligente que millones de años después podría haber desarrollado herramientas, lenguaje, cultura, tal vez civilización. Aunque esta idea sigue siendo especulativa y en el límite de la ciencia ficción, la base de la pregunta sigue siendo válida. ¿Estaban algunos dinosaurios evolucionando hacia formas de mayor conciencia? ¿Y qué habría pasado si hubieran tenido más tiempo? La conexión con las aves. Hoy sabemos que las aves modernas son descendientes directos de ciertos dinosaurios terópodos, y las aves, aunque no lo parezca a simple vista, son extremadamente inteligentes. Algunos cuervos y loros han demostrado habilidades cognitivas comparables a las de un niño humano de 5 años. Saben resolver acertijos, usar herramientas, planificar con anticipación e incluso engañar. Entonces, si las aves, descendientes de dinosaurios, pueden hacer eso ahora, ¿qué nivel de inteligencia podían tener ya sus antecesores hace decenas de millones de años? Esta nueva línea de pensamiento abre un campo casi inexplorado, el de la neuroevolución prehistórica. ¿Estudiamos a los dinosaurios como máquinas instintivas porque lo eran, o porque no hemos sabido mirar más allá de sus huesos? Es posible que, entre los rugidos, la caza y la lucha por la supervivencia, hubiese también una estructura más sofisticada, rituales, juegos, jerarquías, comunicación avanzada. Quizá no todos los dinosaurios eran igual de inteligentes, pero lo cierto es que algunos podrían haber sido mucho más conscientes de lo que estamos dispuestos a aceptar. Y entonces surge la pregunta: ¿qué define la inteligencia? ¿El tamaño del cerebro? ¿La capacidad de construir herramientas? ¿La habilidad de adaptarse a un mundo cambiante? Quizá ya había especies prehistóricas que estaban muy cerca de comprender más de lo que creemos, y tal vez, si el mundo no hubiera sido impactado por un asteroide hace 66 millones de años, la especie dominante del planeta hoy no tendría piel, sino escamas. 5. La teoría del impacto. ¿Es toda la verdad? Desde pequeños nos enseñaron una versión clara y sencilla sobre el final de los dinosaurios. Hace aproximadamente 66 millones de años, un asteroide colosal impactó la Tierra en lo que hoy conocemos como la península de Yucatán, en México, generando un cataclismo global que provocó la extinción masiva del Cretácico. Una historia tan contundente como cinematográfica. El cielo se oscurece, la Tierra tiembla, el fuego cae y los dinosaurios desaparecen para siempre. Pero, ¿es realmente toda la verdad? O mejor dicho, ¿fue esa la única causa? Es cierto que el cráter de Chicxulub, con más de 180 kilómetros de diámetro, es una de las huellas más claras de una catástrofe a escala planetaria. La evidencia es contundente. Una capa global de iridio, un metal raro en la Tierra pero abundante en asteroides, que cubre los estratos geológicos de esa época. Esferas de vidrio fundido y restos de ceniza volcánica dispersos por todo el planeta. Cambios abruptos en la temperatura, el clima y los ecosistemas detectados en registros fósiles. Este evento causó terremotos masivos, tsunamis de más de 1000 metros de altura, incendios forestales que arrasaron continentes y, lo más devastador, una nube de polvo que cubrió la atmósfera durante años, bloqueando la luz del sol y deteniendo la fotosíntesis. Sin plantas, desaparecieron los herbívoros, y sin ellos, los carnívoros cayeron uno por uno. Parecía el fin de la línea, pero
en las últimas décadas, los científicos han comenzado a sospechar que la historia no es tan simple, y que el asteroide, aunque brutal, pudo haber sido solo el golpe final en una cadena de eventos mucho más compleja. Mucho antes del impacto, algo ya estaba ocurriendo en el planeta. En lo que hoy es la región de las trampas del Deccan, en la India, gigantescos supervolcanes estuvieron activos durante cientos de miles de años, arrojando millones de toneladas de lava y gases tóxicos a la atmósfera. Esta actividad volcánica no fue menor. Se estima que liberó más de 2 millones de kilómetros cúbicos de lava, cubriendo vastas extensiones de tierra y liberando dióxido de carbono, azufre y otros gases que alteraron progresivamente el clima global. El resultado, cambios de temperatura bruscos y prolongados, lluvias ácidas que afectaron los océanos y las plantas, un ambiente cada vez más inestable para la vida. Muchos científicos creen que, cuando el asteroide cayó, los ecosistemas ya estaban profundamente debilitados. El mundo era un enfermo terminal, y el impacto fue solo el golpe de gracia. ¿Una extinción que ya había comenzado? Otro dato inquietante. Los registros fósiles muestran que algunas especies de dinosaurios ya estaban disminuyendo antes del impacto. No todos, pero sí varios grupos de herbívoros grandes, como los hadrosaurios y los saurópodos, empezaban a perder presencia en el registro geológico. ¿Significa esto que el ecosistema estaba colapsando por otras razones? ¿Hubo cambios climáticos lentos, enfermedades o falta de alimento que ya estaban minando las bases de la vida cretácica? Incluso hay restos fósiles con señales de enfermedades óseas y metabólicas que indican estrés ambiental, desnutrición o desequilibrio ecológico. ¿Y si no fue solo un asteroide? Algunos investigadores plantean incluso teorías más provocadoras. ¿Y si fueron varios impactos en lugar de uno solo? ¿Y si hubo una lluvia de cuerpos celestes, producto de una colisión de asteroides en el cinturón principal del sistema solar? ¿Y si existió una correlación entre la actividad volcánica y el impacto, como si algo más grande, un ciclo cósmico, una alineación, una perturbación gravitacional, hubiera alterado el equilibrio de la Tierra y del espacio al mismo tiempo? Estas teorías aún están en debate, pero todas tienen un punto en común. La extinción de los dinosaurios no fue tan simple como una roca gigante y el fin de la historia. Fue una tormenta perfecta, una combinación mortal y quizás una advertencia, porque hoy, mientras vivimos en un planeta con volcanes activos, cambios climáticos abruptos y objetos cercanos a la Tierra pasando cada semana, la historia de los dinosaurios deja de ser solo una lección del pasado y se convierte en un espejo de nuestro presente. Entonces, ¿fue el asteroide lo que los mató? ¿O fue solo el último capítulo de una historia de colapso global? Tal vez los dinosaurios no fueron vencidos por un único evento, sino por una acumulación de factores, como muchas civilizaciones en la historia. Y eso nos deja con una pregunta inquietante. Si un mundo tan fuerte, tan diverso y tan antiguo pudo caer así, ¿qué tan lejos estamos nosotros de repetir esa historia? 6. Las huellas que no deberían existir. Entre los descubrimientos más desconcertantes en la historia de la paleontología, hay uno que sigue generando debate, controversia e incluso silencio: las huellas imposibles. Marcas en la piedra, formas impresas en el tiempo, evidencias físicas que no encajan en el relato oficial de la historia. Y sin embargo, ahí están. Una de las más famosas y polémicas se encuentra en el lecho del río Paluxy, cerca de Glen Rose, Texas, Estados Unidos. Allí, los investigadores han hallado claras huellas de dinosaurios, específicamente de grandes terópodos, animales carnívoros que vivieron hace más de 110 millones de años. Hasta ahí, todo bien. Pero lo que ha desconcertado durante décadas a investigadores, creacionistas, geólogos y científicos en general es que junto a estas huellas de dinosaurio aparecen otras increíblemente similares a huellas humanas. Sí, huellas de lo que parecen ser pies descalzos humanos, caminando en paralelo o cruzando la misma roca que conserva las pisadas de criaturas prehistóricas. Algunas tienen forma definida, proporciones anatómicas claras e incluso huellas de talón y dedos. Unas más parecen deslizadas, como si una persona hubiese resbalado sobre lodo hace más de 100 millones de años. ¿Un fraude? ¿Una mala interpretación? ¿O algo más?
Durante años, los escépticos han argumentado que estas huellas humanas son errores de erosión, marcas de garras de dinosaurios deformadas por el agua o incluso fraudes creados por buscadores de atención en el siglo XX, y es cierto, algunas huellas fueron falsificadas, especialmente durante la Gran Depresión, cuando lugareños tallaban huellas humanas falsas en piedra para venderlas como reliquias. Eso ocurrió, es un hecho, pero no todas las huellas han sido desmentidas. Algunas de las más antiguas fueron documentadas antes de que existiera el interés comercial y están situadas en capas de roca verificadamente cretácicas, junto a huellas auténticas de dinosaurios. Varios investigadores independientes han solicitado que se reexaminen con tecnología moderna, escáneres 3D, espectroscopía, análisis de profundidad, pero muchos de estos estudios han sido descartados, archivados o simplemente ignorados por la comunidad científica tradicional. ¿Por qué? ¿Miedo a abrir un debate incómodo o simplemente el deseo de proteger un modelo histórico sólido frente a evidencias aisladas? ¿Y si no son humanas? Aquí entra una posibilidad aún más inquietante. ¿Y si esas huellas no son humanas, pero sí pertenecen a otra especie bípedo desconocida? Después de todo, durante el período Cretácico, ya existían dinosaurios bípedos, algunos de ellos con 3 o incluso 5 dedos. ¿Podrían haber existido especies que caminaban con una pisada tan parecida a la nuestra que hoy nos confunden? O, más provocador aún, ¿y si existió una especie con características similares a las humanas en tiempos prehistóricos que simplemente fue borrada por el tiempo y el cataclismo global? No se trataría necesariamente de humanos modernos, sino de una especie paralela, una forma de vida inteligente desconocida, quizá con otra línea evolutiva. ¿Sin plantas? Imposible, tal vez. Incomprobable, también, pero inadmisible de explorar. Ahí es donde muchos investigadores levantan la voz. No deberíamos temer a las preguntas, aunque sean incómodas. No son solo huellas, y lo más sorprendente es que estas huellas no son las únicas anomalías. Existen reportes de artefactos supuestamente fuera de lugar, como objetos metálicos, tallas, herramientas, hallados en estratos geológicos que datan de millones de años atrás. La mayoría son descartados como fraudes o errores, pero algunos, simplemente, nunca han sido explicados del todo. Esto ha alimentado toda clase de teorías, desde civilizaciones prehistóricas perdidas hasta visitantes antiguos de otros mundos, desde especies bípedas extintas de las que no quedaron restos, hasta la posibilidad de que la historia de la humanidad sea solo el capítulo más reciente de un libro mucho más antiguo. Entonces, ¿qué hacemos con estas huellas imposibles? ¿Las negamos porque no encajan en lo que sabemos? ¿O las investigamos con la mente abierta y la ciencia como aliada? Tal vez no sean humanas, tal vez lo sean, o tal vez nos están diciendo algo más profundo, que aún no conocemos toda la historia, que el pasado de la Tierra guarda secretos que desafían nuestras certezas, y que no todo está escrito en los libros, aún. Los dinosaurios no son simplemente criaturas del pasado, son testigos de una tierra salvaje, compleja y profundamente misteriosa. Y a medida que los estudios avanzan, lo que vamos descubriendo nos obliga a reescribir lo que creíamos saber. Estos secretos no aparecen en los libros de texto, están en los márgenes, en las rocas olvidadas, en las piezas sin clasificar, esperando ser contados. Y ahora que los conoces, te pregunto, ¿qué más se está ocultando bajo la superficie de la historia? ¿Estás listo para seguir descubriendo lo que nadie más se atreve a contar? Dale like, comparte este video con alguien que ame los misterios del pasado y suscríbete para seguir desenterrando los secretos más ocultos de nuestro planeta. Hasta la próxima. Y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.